Canto 7. Entrada de Ulises en el palacio de Alcino. Mientras así rogaba el paciente y divinal Ulises, la doncella era conducida a la ciudad por las vigorosas mulas. Apenas llegó a la ínclita morada de su padre, se detuvo en el umbral. Sus hermanos, semejantes a los dioses, se pusieron a su alrededor, desengancharon las mulas y llevaron los vestidos al interior. Ella se encaminó a su habitación, donde encendía fuego la anciana Eurimedusa de Apira, su camarera, a quien en otro tiempo habían traído de allá en corvas naves y ofrecido como regalo a Alcino, que reinaba sobre todos los feacios y era escuchado por el pueblo como si fuese un dios. Eurimedusa había criado a Nausicaa en el palacio, y entonces le encendía el fuego y le preparaba la cena. En aquel punto, Ulises se levantaba para ir a la ciudad, y Minerva, que le quería bien, lo envolvió en copiosa nube, no fuera que algún magnánimo fecio, saliéndole al camino, los ahiriese con palabras y le preguntase quién era. Al entrar el héroe en la agradable población, salió a su encuentro Minerva, la deidad de los brillantes ojos, transfigurada en joven doncella que llevaba un cántaro, y se detuvo ante él. Ulises le dijo: «Oh hija, ¿podrías llevarme al palacio de Alcino, que reina sobre estos hombres? Soy un infeliz forastero que, después de padecer mucho, ha llegado acá desde una tierra apartada, no conozco a ninguno de los que habitan en la ciudad ni en el campo». Respondió Minerva: «Yo te mostraré, forastero venerable, el palacio de que hablas, pues está cerca de la mansión de mi eximio padre. Anda sin desplegar los labios y te guiaré, pero no mires a los hombres ni les dirijas preguntas, que no son muy tolerantes con los forasteros ni acogen amistosamente al que viene de otro país. Fían en sus rápidos bajeles y atraviesan el abismo del mar por concesión de Neptuno, que sacude la tierra, sus embarcaciones son tan ligeras como las alas o el pensamiento». Dicho esto, Palas Minerva caminó a buen paso y Ulises siguió sus huellas. Los feacios, ínclitos navegantes, no advirtieron que anduviese por la ciudad y entre ellos, porque Minerva, terrible deidad de hermosas trenzas, no lo permitió y lo cubrió con niebla divina. Ulises se asombraba de los puertos, de las naves bien proporcionadas, de las ágoras de aquellos héroes y de los muros grandes, altos y empalizados, cosa admirable de ver. Cuando llegaron al magnífico palacio del rey, Minerva, la de los brillantes ojos, le dijo: «Este es, forastero venerable, el palacio que me ordenaste mostrarte, dentro hallarás a los reyes, alumnos de Júpiter, celebrando un banquete. Entra sin turbar tu ánimo, al hombre audaz le va mejor en lo que emprende, aunque venga de otra tierra. Ya en la sala, encontrarás primero a la reina, Arete, que procede de los mismos ascendientes que engendraron al rey Alcino. En un principio, engendraron a Nausito el dios Neptuno, que sacude la tierra, y Peribea, la más hermosa de las mujeres, hija menor del magnánimo Eurimedonte, que reinó antaño sobre los orgullosos gigantes. Este perdió a su pueblo malvado y pereció él mismo. De Peribea hubo Neptuno un hijo, el magnánimo Nausito, que imperó sobre los feacios. Nausito engendró a Rexenor y a Alcino, mas, recién casado y sin hijos varones, Rexenor fue muerto por Apolo, el del arco de plata, y dejó en el palacio una sola hija, Arete, a quien Alcino tomó por consorte. Él la honra como pocos esposos honran en la tierra a las mujeres que gobiernan una casa. Así ha sido y es honrada por sus hijos, por el mismo Alcino y por los ciudadanos, que la contemplan como a una diosa y la saludan con afecto cuando anda por la ciudad. Posee excelente entendimiento y dirime los litigios de las mujeres por quienes siente benevolencia, y aun los de los hombres. Si ella te es benévola, podrás esperar ver a tus amigos y llegar a tu casa de elevado techo y a tu patria tierra». Dicho esto, Minerva se fue por cima del mar, saliendo de la encantadora Esqueria, llegó a Maratón y a Atenas, la de anchas calles, y entró en la sólidamente construida morada de Erecteo. Ulises, por su parte, enderezó sus pasos a la ínclita casa de Alcino y, al llegar frente al broncíneo umbral, meditó en su ánimo muchas cosas. La mansión excelsa del magnánimo Alcino resplandecía con el brillo del sol o de la luna. A derecha e izquierda corrían muros de bronce desde el umbral hasta el fondo, en lo alto se extendía una cornisa de lapislázuli. Puertas de oro cerraban por dentro la casa, las jambas eran de plata y arrancaban del umbral de bronce,
en ella se apoyaba un dintel de plata, y el anillo de la puerta era de oro. A ambos lados se alzaban perros de plata y de oro, inmortales y exentos para siempre de vejez, que Vulcano había fabricado con sabia inteligencia para guardar la casa del magnánimo Alcino. Había sillones arrimados a una y otra pared, en serie ininterrumpida desde el umbral a lo más hondo, cubiertos de delicados tapices hábilmente tejidos, obra de mujeres. Allí se sentaban los príncipes feacios a beber y comer, pues continuamente celebraban banquetes. Sobre pedestales muy bien hechos, unos niños de oro permanecían de pie con hachas encendidas en las manos, para alumbrar de noche a los convidados. 50 esclavas tenía Alcino en su palacio, unas quebrantaban con la muela el rubio trigo, otras tejían telas y, sentadas, hacían girar los husos, moviendo las manos cual hojas de excelso plátano. Las telas relucían como si destilaran aceite. Así como los feacios son expertos sobre todos los hombres en conducir velera nave por el Ponto, así sobresalen grandemente sus mujeres en fabricar lienzos, pues Minerva les ha concedido saber hacer bellísimas labores y poseer excelente ingenio. En el exterior del patio, junto a las puertas, había un gran jardín de 4 yugadas, cercado por un seto a entrambos lados. Allí crecían grandes y florecientes árboles, perales, granados, manzanos de espléndidas pomas, dulces higueras y verdes olivos. Sus frutos no se pierden ni faltan ni en invierno ni en verano, son perennes, y el céfiro, soplando sin cesar, a un tiempo mismo produce unos y madura otros. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva sobre la uva y el higo sobre el higo. Había una viña muy fructífera, parte de sus uvas se secaban al sol en lugar abrigado y llano, otras se vendimiaban, otras se pisaban, y delante estaban las verdes que dejaban caer la flor y las que empezaban a negrear. En el fondo del huerto crecían liños de legumbres de toda clase, siempre lozanas. 2 fuentes lo abastecían, una corría por todo el huerto, la otra iba hacia la excelsa morada y salía debajo del umbral, donde los ciudadanos acudían por agua. Tales eran los espléndidos dones de los dioses al palacio de Alcino. Ulises se detuvo a contemplarlo todo y, tras admirarlo, pasó el umbral con ligereza, entró en la casa y halló a los caudillos y príncipes de los feacios ofreciendo libaciones en copas al vigilante Argicida, a quien honraban en último término cuando ya pensaban acostarse. Envuelto todavía en la espesa nube con que Minerva lo cubrió, anduvo por el palacio hasta llegar a donde estaban Arete y el rey Alcino. Entonces, tendiendo sus brazos a las rodillas de Arete, se disipó la nube divina. Enmudecieron todos al ver a aquel hombre, a quien contemplaban admirados, y Ulises comenzó su ruego. Arete, hija de Rexenor, que parecía un dios. Tras sufrir mucho, vengo a tu esposo, a tus rodillas y a estos convidados. Permitan los dioses que vivan felices y leguen sus bienes a los hijos que dejen en sus palacios, así como los honores que el pueblo les haya conferido. Mas, apresúraos a darme hombres que me conduzcan, para que muy pronto vuelva a mi patria, hace mucho que ando lejos de los amigos, padeciendo infortunios. Dijo, y se sentó junto a la lumbre del hogar, en la ceniza, todos callaron. Al fin habló el anciano Equeneo, el de más edad entre los feacios, elocuente y sabio en cosas antiguas. Alcino. No es bueno ni decoroso que el huésped esté sentado en tierra, sobre la ceniza del hogar, estos callan, esperando que hables. Levántale, hazle sentar en silla de clavazón de plata y manda a los heraldos que mezclen vino para ofrecer libaciones a Júpiter, que se huelga con el rayo, dios que acompaña a los venerandos suplicantes. Y que la despensera le traiga la cena, de lo que dentro se guarda. Cuando lo oyó, Alcino, sacra potestad, tomó por la mano al prudente y sagaz Ulises, lo alzó de junto al fuego y lo hizo sentar en espléndida silla, mandando que se la cediese su hijo, el valeroso Laodamante, que se sentaba a su lado y le era muy querido. Una esclava le vertió aguamanos de un jarro de oro en fuente de plata y puso ante él una mesa pulimentada. La veneranda despensera le trajo pan y dejó numerosos manjares, obsequiándolo con lo reservado. Ulises comenzó a beber y comer, y Alcino dijo al heraldo: Pontono. Mezcla vino en la crátera y distribúyelo a cuantos estén en el palacio, para libar a Júpiter, dios del rayo, compañero de los suplicantes. Pontono mezcló el dulce vino y lo distribuyó después de ofrecer las primicias.
Hechas las libaciones y bebido cuanto plugo a cada cual, Alcino habló. Oíd, caudillos y príncipes de los feacios, lo que mi corazón dicta. Ahora que habéis cenado, id a dormir a vuestras casas. Mañana, al romper el día, llamaremos a más ancianos, trataremos al forastero como huésped en el palacio, ofreceremos hermosos sacrificios y hablaremos de su conducción para que, sin fatigas ni molestias y acompañándole nosotros, llegue rápida y alegremente a su patria, aunque esté muy lejos, y no padezca mal ni daño alguno antes de tornar a su país, que, ya en su casa, padecerá lo que el hado y las parcas le hilaron cuando su madre le dio ser. Y si fuese uno de los inmortales que bajan del cielo, algo nos preparan los dioses, pues hasta hoy se nos han aparecido claramente cuando les ofrecemos magníficas hecatombes y comen sentados con nosotros. Si algún caminante se encuentra con ellos, no se le ocultan, somos tan cercanos por linaje a los dioses como los cíclopes y la salvaje raza de los gigantes. Respondió Ulises, Alcino. Piensa otra cosa, pues no soy semejante ni en cuerpo ni en natural a los inmortales del cielo, sino a los mortales hombres. Puedo equipararme por mis penas a los varones de quienes hayáis oído que soportaron más desgracias, y aún contaría males mayores si relatara cuanto he padecido por voluntad de los dioses. Mas dejadme cenar, aunque me angustie, nada hay tan importuno como el vientre, que nos obliga a pensar en él aun estando afligidos o con el ánimo pesado, como ahora, y nos incita a comer y beber, haciéndonos olvidar los trabajos. Vosotros, daos prisa, cuando amanezca, y haced que yo, oh desdichado, vuelva a mi patria, no obstante lo mucho padecido. No se me acabe la vida sin ver de nuevo mis posesiones, mis esclavos y mi gran casa de elevado techo. Todos aprobaron y aconsejaron llevar al huésped a la patria, por ser razonable lo dicho. Hechas las libaciones y bebido cuanto plugo, se retiraron a sus moradas, pero Ulises quedó en el palacio y, junto a él, se sentaron Arete y el deiforme Alcino, mientras las esclavas retiraban los restos del banquete. Arete, de níveos brazos, habló primero, al contemplar los hermosos vestidos de Ulises, reconoció el manto y la túnica que ella misma había labrado con sus siervas, y dijo: Huésped, primero quiero preguntarte yo, ¿quién eres y de qué país procedes? ¿Quién te dio esos vestidos? ¿No dices que llegaste vagando por el Ponto? Respondió Ulises, difícil sería, reina, contar menudamente mis infortunios, me los enviaron en gran abundancia los dioses celestiales. Pero te hablaré de aquello que preguntas. Hay en el mar una isla lejana, Ogygia, donde mora la hija de Atlante, Calipso, de lindas trenzas, deidad poderosa que no se comunica con dioses ni con mortales. A mí, desdichado, me llevó a su hogar algún numen después que Jove hendiera mi veloz nave en medio del vinoso Ponto, arrojando contra ella el ardiente rayo. Perecieron mis esforzados compañeros, yo me abracé a la quilla del corvo bajel, erré 9 días y en la 10ª noche los dioses me llevaron a Ogygia, morada de Calipso, terrible diosa. Me recogió y me trató con solicitud y amor, me mantuvo y me dijo a menudo que me haría inmortal y exento de vejez para siempre, sin lograr persuadirme. Allí estuve 7 años, regando con lágrimas las vestiduras divinas que me daba. Cuando vino el año 8, me exhortó e invitó a partir, bien por mensaje de Júpiter, bien por mudanza de su propio pensamiento. Me envió en una balsa hecha con muchas ataduras, me dio abundante pan y dulce vino, me puso vestiduras y mandó favorable y plácido viento. 17 días navegué, al 18º vi los umbrosos montes de vuestra tierra y mi corazón se alegró. Más aún me aguardaban grandes trabajos, Neptuno, que sacude la tierra, levantó vientos contrarios, conmovió el mar inmenso, desbarató la balsa. Entonces nadé, atravesando el abismo, hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestro país. Al salir del mar, la ola me hubiera estrellado contra los peñascos, pero retrocedí nadando y llegué a un río, paraje óptimo, sin rocas y reparo contra los vientos. Caí en tierra, cobrando aliento, vino la noche divina y me alejé del río alimentado por las lluvias celestiales. Dormí entre arbustos, tras amontonar hojas a mi alrededor, y un dios me infundió profundo sueño. Allí dormí toda la noche, toda la mañana y el mediodía, al ponerse el sol me dejó el dulce sueño. Vi entonces a las siervas de tu hija jugando en la playa con ella, que parecía una diosa.
La imploré, y no le faltó buen juicio, poco común en jóvenes puestas a prueba, pues suelen ser inconsideradas. Me dio pan abundante y vino, mandó que me lavaran en el río y me entregó estas vestiduras. Tal es, conforme a la verdad, lo que deseaba contarte. Dijo Alcino: huésped, en verdad mi hija no tomó el acuerdo más conveniente, pues no te trajo al palacio con las esclavas, siendo tú el primero que la imploró. Respondió Ulises: oh héroe. No la reprendas, me invitó a seguirla con las esclavas, pero no quise por respeto y temor, no fuera que mi vista te irritase, somos muy suspicaces los hombres de la tierra. Replicó Alcino: huésped, no tengo un corazón que se irrite sin motivo, lo mejor es lo más justo. Ojalá, por Júpiter, Minerva y Apolo, que siendo cual eres y pensando como yo, tomases a mi hija por mujer y fueras llamado mi yerno, quedándote con nosotros. Te daría casa y riquezas, si de buen grado te quedaras, contra tu voluntad, ningún fecio te detendrá, pues disgustaría al padre Júpiter. Desde ahora decido que tu conducción se haga mañana, mientras duermas, vencido por el sueño, mis compañeros remarán por el mar en calma hasta llevarte a tu patria y a tu casa, o a donde te plazca, aunque esté más lejos que Eubea. Dicen los ciudadanos que a Eubea se llega lejísimos, llevaron al rubio Radamanto a visitar a Ticio, hijo de la tierra, fueron y volvieron en un día sin cansarse. Tú mismo apreciarás cuán excelentes son mis naves y cuán hábiles los jóvenes en quebrantar el mar con los remos. Alegróse Ulises y oró: Padre Júpiter, ojalá Alcino cumpla cuanto ha dicho, que su gloria no se extinga en la fértil tierra y que yo logre tornar a mi patria. Así conversaban. Arete, de níveos brazos, mandó a las esclavas que pusieran un lecho bajo el pórtico, lo vistieran con hermosos cobertores de púrpura, extendieran por encima tapetes y dejasen afelpadas túnicas para abrigarse. Las doncellas salieron del palacio con hachas encendidas y, cuando hubieron dispuesto cuidadosamente la cama, se presentaron ante Ulises y le dijeron: levántate, huésped, y vete a acostar, la cama está hecha. Le agradó dormir. Así, el paciente y divinal Ulises durmió en torneado lecho, bajo el sonoro pórtico. Alcino se acostó en el interior de la excelsa mansión, y a su lado la reina, tras aparejarle el lecho.